presentes. Trae con bien a aquellos que vienen en camino, Señor, para que juntos alabemos y glorifiquemos tu santo nombre por medio del estudio de tu palabra, Señor. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y como saben, hoy tenemos la sesión de preguntas y respuestas, donde pueden hacer pues todas las preguntas que quieran concernientes a la Biblia, a los pasajes que hemos estado estudiando, las cartas. Si algo no quedó muy claro en la predicación y tienen preguntas, dudas, quejas, quejas, no es el departamento de quejas, pero comentarios más bien dicho, pueden pues podemos hablar de ellos, ¿verdad? Así es de que esta es una forma muy utilizada, fue una forma muy utilizada por el apóstol Pablo, donde él tenía estas conversaciones con los hermanos, donde le hacían preguntas, ¿verdad? Por eso en muchas de sus cartas él hace preguntas, porque era una manera una manera que el apóstol Pablo utilizaba para enseñar. Así es de que no es siempre lo que el predicador diga, sino ahora es el día de que hay que escuchar a los que escuchan qué tienen que decir. Amén. Bueno, pues cuando gusten, estamos listos para preguntar. También en el Antiguo Testamento se usaba ese que le echan ahora, esa humadenita que echan los papas así, todo eso. También se usaba, se usaba. ¿De qué era eso, hermano? Eso, ¿El incienso? ese incienso, ¿de qué lo hacen y para qué era? Sí, en el Antiguo Humo. Testamento se usaba el incienso. Sí. Y ese Sí. humo también así El salía. humito era el humo indicaba como las oraciones que subían a Dios, ¿sí? O las peticiones y todo eso. Era como, ¿se acuerdan que el Antiguo Testamento Dios empezó enseñando a su pueblo de una forma gráfica con dibujos, como enseñamos a los niños, ¿sí? Ustedes saben, la mayoría de los libros, bueno, todos los libros para los niños tienen más dibujos que palabras, que letras, porque de pequeños aprendemos con dibujos, tenemos una memoria fotográfica, ¿no? Entonces, también Dios empezó a enseñar a su pueblo con dibujos. Y más que, no solamente dibujos dibujados en papel, ¿verdad? Sino en ilustraciones. Y el incienso ilustra que las oraciones subían a Dios como el humo, ¿sí? El humo sube y los sacrificios también los quemaban para que subía el humo hacia Dios, ¿eh? Entonces eso era antes, pero ahora lo usan por ah, ah, muchas de esto que se usa es más, por ejemplo, la iglesia romana sigue usando muchas de esas cosas que se utilizaban en el Antiguo Testamento. Ya no se necesitan hoy, porque ya cuando somos ya adultos, pues ya no necesitamos dibujitos, ¿no? Ya necesitamos, ya podemos entender mejor, ¿sí? Y la revelación, pues la revelación de Dios vino de menos a más. Ya tenemos toda la revelación de Dios, ya la tenemos escrita, así es de que podemos ir a ella una, otra y otra vez hasta que la entendamos, ¿sí? Pero eso es lo que significaba el incienso, ¿sí? Casi nunca había oído eso, por eso pregunté. Bueno, cuando leemos el Antiguo Testamento siempre las oraciones, Sí, pero ese humito que es el un... humito. Pues, ¿qué es? Sí, que le hacen así. Sí, en la Iglesia Católica todos lo usan, el incienso, el aceite, los aceites también, ¿verdad? Todo eso.
pero viene de allá, de lo que Dios le dijo al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas, ¿verdad? Que eran los que encargados de enseñar al pueblo. Y Dios, pues así como las fiestas no solamente eran fiestas por fiestas, sino que detrás de cada fiesta había un significado. Las ceremonias también no eran nomás ceremonias, sino que detrás de esa ceremonia había un significado. ¿Sí? Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Los ritos tenían un propósito. Los sacrificios de animales no era nomás llevar un animal y ya, ¿sí? Sino que tenía su significado. Y todo eso era ilustrativo para enseñar al pueblo. Y ¿Sí? su vestimenta y todo eso. La vestimenta también, Bonita también, ¿no? ¿sí? La vestimenta tenía un significado, ¿sí? Así que todo era por dibujos, por ilustraciones, era la manera de enseñar. Amén. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pregunten, muchachos, pregunten. Aquí está el teléfono. Cualquiera funciona. ¿Alguien? Bueno, si no tienen ahorita, no se acuerdan, hay un pasaje, ¿verdad?, que se usa a menudo por los que predican el Evangelio de la prosperidad. Un texto que muchas veces es sacado fuera de contexto. Y vayamos allá, es Deuteronomio 28:13. ¿28:13? 28. ¿Lo han escuchado? No sé si lo hayan escuchado por ahí alguien mencionarlo. ¿Alguien quiere leerlo? Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Ok, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Ujú. Entonces, como pueden ver ahí, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Bueno, muchos nomás utilizan esa parte, ¿verdad? Y ustedes saben que los predicadores de la prosperidad pues siempre buscan pasajes, utilizan pasajes donde se menciona mucho las bendiciones de Dios, ¿sí? Entonces, su predicación está basada solamente en las bendiciones de Dios. Así que siempre buscan pasajes que tengan que ver con la prosperidad, pero y más que nada tienen algo que transmitir y buscan un pasaje, un versículo en la Biblia para apoyar su pensamiento, ¿sí? Entonces, esa no es la manera correcta de interpretar la palabra de Dios. ¿Ya? Tengo una idea y quiero dar un mensaje o quiero hablar de un tema y voy a buscar los pasajes que
que vayan con ese tema. Tiene uno que ser muy cuidadoso porque puede uno sacar pasajes fuera de contexto. Y es lo que muchos de estos predicadores hacen. Entonces, para proclamar la prosperidad y que de que dicen que el Hijo de Dios pues no debe sufrir escasez, ¿sí? Que como Hijo de Dios siempre debe estar gozando de bendiciones de parte de Dios, ¿sí? Y que si un hijo de Dios no está prosperando, no está disfrutando, pues es porque no está haciendo algo, ¿sí? O no tiene suficiente fe o X, ¿verdad? Siempre dan sus razones. Pero muchos han utilizado este pasaje para decir que pues el Señor te pondrá, ¿dónde? A la cabeza. O sea que Él quiere que tú estés bien, que seas bendecido, que seas prosperado, ¿sí? Y encuentran pasajes como este para apoyar sus predicaciones, sus mensajes, ¿verdad? Pero recuerden que siempre hay que ver, siempre hay que entender el pasaje dentro del contexto, ¿sí? Y me imagino que saben qué significa sacar algo fuera de contexto, ¿no? Muchas veces cuando hablamos, los chismes, ¿sí? ¿Conocen los chismes? Muchas veces se hacen los chismes porque la persona no oye toda la conversación, nomás escucha algo, ¿sí? Y dice, oh, esto, pero no escuchó lo que la persona dijo antes o después referente a eso, y agarran nomás lo que escucharon y dan un mensaje equivocado, ¿sí? Y eso mismo sucede con la palabra de Dios. Así que hay que tener cuidado con lo que escuchamos y sobre todo pues hay que revisar. Así que ustedes saben que Dios sí nos promete bendiciones, pero Dios siempre para que tengamos esas bendiciones también nos pone ciertas condiciones y hay que ver qué condiciones son. O sea, por ejemplo, el otro pasaje que dice, y todo lo que pidieres en su nombre, ¿te será qué? Dado. Y por eso de ahí vienen muchos que dicen, no, pues tú solamente dilo en el nombre de Jesús y lo vas a recibir, ¿no? Quiero un carro en el nombre de Jesús y si lo dices en el nombre de Jesús, Dios te lo tiene que conceder, ¿sí? Entonces, piensan que podemos manipular a Dios simplemente porque Él está obligado que cuando escuche la palabra o la frase en el nombre de Jesús, ya estamos obligando a Dios para concedernos todo lo que pidamos. Pero, ¿es eso así? No, nosotros no somos nadie para demandarle cosas a Dios, ¿sí? Absolutamente nada, no tenemos autoridad. Aunque somos sus hijos, no podemos obligar a Dios a hacer las cosas que querramos. Así como un niño no obliga a sus... Bueno, aunque desde hoy en día los niños mandan a sus papás, que ya es otra cosa, ¿verdad? Pero no debería ser así. Cuando un hijo le pide algo a sus papás y es algo irrazonable, el papá no debe concedérselo, ¿verdad? Y si amamos a nuestros hijos, pues no se lo vamos a dar porque sabemos que en lugar de hacerles un bien, les va a hacer un mal, ¿sí? Así es de que como padres, cuando nuestros hijos nos piden algo, analizamos, ¿sí? Pensamos si le va a beneficiar a nuestros hijos o no. Si nosotros hacemos eso, ¿ustedes creen que Dios no va a hacer eso? Claro, ¿sí? Si nosotros humanos, con nuestro razonamiento limitado, de alguna u otra manera sabemos si la petición de nuestros hijos y si se lo concedemos le va a hacer bien o no, podemos decidir si sí o no, ¿verdad? Ahora imagínense Dios que conoce todas las cosas. No simplemente nos va a dar todo lo que pidamos, porque la palabra de Dios nos dice que no sabemos cómo pedir. Amén.
Por eso es que nos ha dado su Espíritu para que Él interceda por nosotros, porque Él sí sabe exactamente lo que necesitamos. Y muchas cosas que nosotros pensamos que necesitamos, en realidad no las necesitamos. Simplemente queremos algo y pues pedimos como los niños, ¿sí? Deseamos solamente. Así es de que siempre hay que ver lo que dice el pasaje o el versículo antes y después para saber de qué se trata. Y este pasaje, pues aunque Dios sí nos promete bendiciones y muchas de esas bendiciones que Dios nos promete, ¿dónde van a ser realizadas? Más allá que aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque él lo dijo claramente, en este mundo, ¿qué? Tendréis, ¿qué? Aflicción, ¿sí? Tribulación, ¿sí? Así es de que en este mundo muchas veces vemos las aflicciones como cosas malas, ¿sí? Pero no, las aflicciones nos ayudan ¿a qué? A crecer, a madurar, a entender la vida mejor, ¿sí? Así es de que como nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos, muchas veces, la mayoría de las veces necesitamos ¿qué? Aflicciones, ¿sí? Más que bendiciones. ¿Por qué? Porque las aflicciones nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, nos ayudan a formar carácter, ¿sí? Mientras que las bendiciones pues son buenas y también Dios de vez en cuando nos da bendiciones, ¿sí? O sea que no siempre va a ser ¿qué? Puras aflicciones, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que las aflicciones son buenas, es más, miren, si ustedes se ponen a pensar por todas las aflicciones que han pasado en su vida, imagínense si no hubieran pasado por esas aflicciones, ¿serían la misma persona que dicen los españoles que sois ahora? ¿Serían las mismas personas? ¿Piensan que algunas de esas aflicciones nos han cambiado de alguna u otra manera? Claro que sí, ¿sí? Y así es, ¿sí? Porque las aflicciones crean carácter, forman carácter en nosotros, nos ayudan. Yo pienso que nos ayudan más que las bendiciones, ¿sí o no? Porque las bendiciones son buenas, ¿verdad? Pero muchas veces las damos por sentado, ¿verdad? Y no las apreciamos, ¿sí? Pero apreciamos mejor cuando pasamos por un tiempo de tribulación y después, ustedes saben que después de la tormenta sale el sol, o sea que siempre hay tribulación, pero todo pasa o todo va a pasar. Y ya cuando vemos en perspectiva hacia atrás, cuando estábamos pasando eso, entonces, ¿y qué hemos pasado? Pues sentimos cierta clase de alegría que ya pasó y que pues nos enseñó algo, aprendimos algo de eso, crecimos, ¿sí? Así es de que en este caso, pues ustedes saben lo que dice aquí, tomando este versículo así nada más, a lo que dice, el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola, solo estarás encima y nunca estarás debajo, ¿sí? Pero hay que ver qué es lo que dice antes y después. Así que si leemos lo que dice antes y después, ¿qué vamos a leer? Si leemos desde el versículo 10, dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán.
y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Fíjense, aquí está lo condicional. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y luego, 14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. Imagínense. Así que, pues los predicadores de la prosperidad, pues nomás mencionan esa parte, muchas veces es parte del versículo que menciona alguna bendición, ¿sí? Pero no leen lo demás, porque entonces en lo demás siempre va a haber alguna condición, ¿sí? ¿Amén? Así es de que, pues, siempre tengamos cuidado de leer el contexto, ¿sí? Ahora, alguien podría decir, bueno, pero ¿qué aplicación tiene eso ahora para nosotros? ¿Tiene alguna aplicación eso ahora para nosotros? ¿Qué podríamos decir? En parte, no todo. Eso está dirigido al pueblo de Israel, no a nosotros, no a personas. Nosotros somos iglesias, algo completamente diferente. Por ahí va una cosa, ¿verdad? También muchos de los predicadores de la prosperidad se enfocan mucho en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero sí, muchas de estas cosas le fueron prometidas ¿a quién? A Israel. Israel y la iglesia no son lo mismo, ¿ok? Hay una distinción, debe haber una distinción. Aunque un día vamos a ser todos iguales, ¿verdad? Pero ahorita, en esta tierra, Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa, ¿sí? Amén. Así que, ¿qué aplicación podría tener este pasaje hoy para nosotros? ¿O tiene alguna aplicación este pasaje para nosotros hoy en día? Miren, este pasaje se parece mucho a lo que dijo Jesús en Mateo 20:16. ¿Qué dijo ahí Jesús? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Uh-huh. ¿Y qué significa eso? Dios. ¿Cómo? El que se engrandece aquí en la tierra será, rechazado. Humillado, ¿no? Ajá, ¿Y que se humille? ¿Será qué? enaltecido. Enaltecido, ¿verdad? Así que
pues aquí Jesús está hablando del reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios. De que muchos hoy, ¿verdad? Como hijos vamos a sufrir, ¿sí? Por un tiempo, pero después, ¿qué? Vamos a tener todas esas bendiciones. Pero si buscamos todas esas bendiciones ahora y nos olvidamos de Dios, pues no vamos a ¿qué? A disfrutar de esas bendiciones en el futuro, ¿sí? También... Así que pueda que también Jesús esté haciendo referencia a eso cuando dice aquí, así los últimos serán primeros y los primeros ¿qué? Últimos. ¿Sí? Amén. Ahora, miren, cuando ponemos en perspectiva las bendiciones que hemos recibido de Dios, ya hemos recibido todo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que en Cristo, ¿qué? ¿Estamos qué? Completos, ¿sí? Que no nos hace falta, ¿qué? Nada. Amén. Pero recuerden que si nos enfocamos, si ponemos nuestra vista en este mundo, aquí siempre vamos a encontrar carencias y cosas negativas. ¿Sí? Pero si ponemos nuestros ojos en el reino de Dios, primeramente, ¿qué? Todas las demás cosas van a venir, ¿por qué? Añadidura. Amén. O sea que sí Dios nos bendice cuando tenemos las prioridades, ¿sí? en orden. Pero si no las tenemos en orden, pues entonces recuerden que Dios, como Padre amoroso, nos tiene que corregir. Si vamos por el mal camino, somos sus hijos, Él no nos va a dejar todo el tiempo ahí. De alguna otra manera nos tiene que corregir. Amén. Así que muchas de estas bendiciones sí las vamos a recibir. Más que nada las vamos a recibir en el futuro. Pero en esta vida, pues estemos preparados para, ¿qué? Sufrir, ¿sí? Si pensamos que ya como hijos de Dios no vamos a sufrir nunca jamás, estamos equivocados, ¿eh? Son falsas expectativas. Y además no es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Amén? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? ¿O tiene otra pregunta? ¿No? Bueno, tampoco, ¿eh? Bueno, otro pasaje que muchas veces también se toma fuera de contexto y es un pasaje muy conocido de Proverbios 22:6. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Uh-huh. Amén. Ahora, ¿cómo entendemos ese pasaje? Les digo porque muchos creyentes toman ese pasaje como una promesa, ¿sí? Que si instruimos a nuestros hijos en el camino de Dios, aun cuando sean grandes, ¿qué? No se apartarán de él. Pero, ¿es verdad eso? No, ¿verdad? Ahora, ¿quiere decir que la palabra de Dios no aplica ahí? ¿No es verdad lo que Dios dice? Está claro que la palabra de Dios es verdad. Entonces lo que pasa es que debe uno de instruirlo, ¿verdad? Como dice ahí en la palabra de Dios, y cuando ya sea implantada tanto en su mente y en su corazón, jamás se apartará de ella.
Pero ustedes conocen a alguien que fue instruido en la palabra de Dios cuando era pequeñito y después se apartó de ella y ya nunca regresó. Varios, ¿Sí? ¿verdad? Porque digo, realmente no fueron instruidos, ¿verdad? Y bien, ¿verdad? Es semejante al adulto, viene al templo y aunque viene hay muchas cosas que no las entiende y al rato le viene la prueba y se va y no vuelve. Bueno, pero en ese caso, ¿quiere decir que Dios no cumple su promesa? Sí, la cumple y su palabra es verdad. Lo que pasa es que uno no la entiende o la tuerce a conveniencia. Bueno, para empezar, miren, este es un proverbio, no es una promesa. Sí, es un consejo. Entonces no debemos tomar ese consejo. Claro que si instruimos a nuestros hijos en la palabra del Señor, va a haber más posibilidad de que ese hijo permanezca en la palabra, ¿sí o no? Sí. Versus alguien que nunca fue instruido, ¿sí? Pero esa no es una promesa, es un consejo. Entonces muchas veces, recuerden que es un proverbio, no una promesa, y no debemos de tomarla como promesa, sino como consejo, ¿sí? Entonces, porque hay creyentes que dicen, no, pero yo instruí a mis hijos y mira esto y aquello y no han regresado, ¿sí? Entonces, eso puede desalentar a un creyente que está pensando que Dios falló en la promesa. Porque para empezar, está tomando ese pasaje o ese versículo como una promesa, ¿sí? Dios tiene que cumplir eso. Yo instruyo a mis hijos en el camino y tienen que, un día van a ser salvados. ¿Amén? Porque Dios lo promete. ¿Pero es lo que dice ahí? No. Porque para empezar, el libro de Proverbios es un libro ¿de qué? Consejos, no de promesas. Así que tengamos cuidado con los géneros también de los libros, de las cartas, ¿sí? Para entender qué es lo que nos está diciendo ahí y cómo debemos nosotros de tomar ciertas frases, ciertas palabras, ciertos versículos. Amén. ¿Alguien tiene otra pregunta o algún comentario en ese pasaje? Yo, Tengo un comentario o mal entendimiento porque si se lee en español dice algo, perdón, me puede decir algo diferente en español como lo lee uno, porque yo he escuchado, pero lo estoy viendo en inglés y en inglés dice algo bien claro. En inglés está claro y en español no. En español dice instruye al niño en su camino. Y hay gente que dice, no lo instruyes en tu camino, enséñalo en su camino de él. Y eso está mal, porque en inglés dice, instruirlo en el camino en que debe de andar. Ahí está. And the way they should go, huh? Entonces es bueno leer diferentes versiones de la Biblia y a veces se aclara, Sí. uno explica algo que no está muy claro. Sí, en veces hay que tener varias, ¿cómo se dice? Traducciones, porque recuerden que la Biblia que tenemos no es la Biblia original, ¿ok? Es una traducción de la original y muchas veces en la traducción se pierden algunas cosas, ¿sí? Por más que tratemos de traducir palabra por palabra, hay veces que algunas palabras no tienen gran sentido, ¿sí? Así es de que por eso es bueno tener algunas versiones diferentes, ¿sí? Cuando no comprendemos algo, vamos a ver qué dice en esta otra versión. Y muchas veces otra versión nos clarifica más el significado. ¿Amén? En el internet hay algo que se llama la Biblia paralela. Entonces uno pone el versículo y le salen Todas las versiones. Uno lee una, otra y dice, ya entiende un poquito.
Sí, por herramientas hoy no debemos batallar, pero sí, pues hay que aprender a usar eso. Porque hay también algo que hacen las sectas que enseñan algo malinterpretado y lo leen algo está aclarado y dicen, no, esa versión no la lean, porque ya no está lo que están mal enseñando. Ujú. Pero ¿cómo debemos de instruir a nuestros hijos? Camino. Sí, claro. Primeramente hay que enseñarles ¿qué? El Evangelio. Recuerden que todo comienza primeramente ¿con qué? El Evangelio. Mientras una persona no nazca o no sea regenerada por el Espíritu de Dios, pues es como hablarle a una piedra. Imagínense, es como hablarle a una piedra. Es algo que yo no entendía al principio y muchas veces entraba en argumentos con personas no creyentes, donde pues me hacían varias preguntas, pero brincan de pregunta en pregunta en pregunta en pregunta y se la pasan argumentando y en fin, no llegamos a ninguna conclusión, ¿sí? Inclusive con personas que son religiosas, ¿sí? Porque muchas personas, aunque digan que son creyentes, muchas veces no fueron instruidos bien, ¿sí? Principalmente cuando estas personas se convirtieron a un evangelio de prosperidad, ¿sí? Entonces, ni siquiera conocen el evangelio. Y si trata uno de explicarles algo, no van a entender, ¿sí? Es como hablarle a una piedra, aunque la persona diga, pues yo acepté al Señor Jesucristo, yo acepté al Señor, ¿sí? Pero realmente no han, ¿qué? Nacido de nuevo. Y por lo tanto, no van a entender la palabra de Dios, ¿sí? Porque para entender la palabra de Dios, necesitamos saber ¿qué? Nacido de nuevo. ¿Sí? Hay dos clases de revelación, la revelación de la creación, que es para todo el mundo, pero la revelación escrita no es para todo el mundo. ¿Es solamente para quién? Para los hijos de Dios, ¿sí? Así es de que, primeramente, hay que instruirlos en el Evangelio, que conozcan qué es el Evangelio. Y si aceptan el Evangelio tal y como es, entonces ya el Espíritu de Dios va a ayudarles, ¿sí? Mientras no suceda eso, es imposible. Amén. Así que nuestros hijos primeramente hay que enseñarles ¿qué? El Evangelio, que lo entiendan. Y los niños son muy inteligentes, ¿eh? Captan rápido. Es más, pueden captar más rápido que los adultos, ¿sí? Porque un adulto ya tiene muchas ideas preconcebidas, enseñanzas falsas, pero imagínense, un niño es como un libro en blanco que apenas empieza a escribir, ¿sí? No tiene nada que le estorbe en pensamientos, en ideas. Amén. Así que pues hay que mostrarles el Evangelio y más que nada modelarles el Evangelio, ¿sí? Porque si decimos una cosa y hacemos otra cosa, miren, los niños son bien, luego nos cachan, nos cachan, ¿eh? Así es de que tenemos que tener cuidado, amén. Y parece que no ven ni oyen, pero están atentos a todo. Amén. La otra cosa es que hay que disciplinarlos. Y esto incluye en instruirlos, corregirlos de acuerdo con la palabra de Dios, en las conductas que son contrarias al Evangelio en sus vidas, ¿sí? ¿Y qué más podemos hacer por ellos? Velar por sus corazones, ¿ok? ¿Y qué quiere decir velar por sus corazones?
bueno, debemos estar más interesados en qué motiva sus corazones que en hacerles actuar de una forma que nos complazca, ¿sí? Hay que ver qué es lo que hay en su corazón, ¿sí? Más que forzarlos a hacer algo que a nosotros nos complace. Amén. Y sobre todo también, pues, expresarles nuestro amor, ¿sí? Porque, miren, para un niño, el poder entender a Dios, lo va a entender a través del comportamiento de sus padres, porque es lo más cercano que tienen, que se parece a Dios. ¿Sí o no? ¿Ok? Porque un niño, por eso Jesús dijo que debemos hacernos como los niños, ¿sí? Porque los niños, todo lo que le decimos, lo creen. Si viene de sus padres, ¿sí? Todo lo creen. ¿Sí o no? Sí. Y además tienen toda su confianza puesta en nosotros, ¿sí? Ellos no se tienen que preocupar de qué van a comer, qué van a vestir, qué van a vivir, porque miren, no les preocupa nada porque tienen ¿a quién? A sus padres que proveen todo, ¿sí? Así es de que ellos tienen esa confianza que nosotros cuando ya crecemos nos cuesta trabajo tener ¿en quién? En Dios. Pero los niños tienen toda la confianza en sus padres, ¿sí? Y es lo más cercano a que puedan entender quién es Dios. Por eso muchas veces cuando los padres fallecen, en veces los hijos dejan de creer en Dios, ¿sí o no? Porque se lo llevó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Amén. ¿Por qué? Porque los niños dependen completamente de sus padres, ¿sí? Y esa es la ilustración que Jesús da, que tenemos que hacernos como un niño. ¿Cómo? En que el niño depende completamente de sus padres y nosotros también debemos ¿qué? Depender completamente ¿de quién? De Dios. Amén. Así que ¿alguien quiere agregar algo o preguntar algo al respecto o tiene otra pregunta? Recuerden que es preguntas y respuestas. Aquí tenemos una pregunta A ver. con Misael. Yo miré videos que Dios abre el cielo y Él le habla a gente de ahí, del cielo. Eso sigue pasando. Oh, ok. Sí, donde se abre el cielo y sale una luz y habla a las personas, ¿verdad? Pero sigue Dios haciendo o hablándonos de esa manera hoy en día. Dios ya no se comunica con nosotros de esa manera. Y esto no es que nosotros estemos limitando a Dios. Si Dios desea hacerlo con alguien, lo va a hacer, ¿sí? Y lo hace todavía, pero no es la manera normal en estos días de cómo Dios se comunica con el hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora nos ha dejado su palabra, que es toda la revelación de Dios. Todo lo que necesitas saber acerca de Dios está aquí, mira, en la Biblia. Por lo tanto, no debemos buscar que Dios nos hable del cielo, ¿sí? Antes, cuando la Biblia no estaba escrita, Dios sí hacía eso con sus profetas, porque no había nada escrito, ¿sí?
Y era la manera en la antigüedad de que Dios se comunicaba no con todos, pero con ciertas personas que él utilizaba como mensajeros. ¿Sí? Pero hoy hay un pasaje ahí muy claro en Hebreos 1. Si vamos ahí a Hebreos. Donde nos dice exactamente eso. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí los padres se refieren a los padres de Israel, que fue ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Los padres. Dios se comunicó con ellos directamente o por medio de ¿quién? Profetas. Profetas que sí escucharon la voz de Dios. ¿Sí? Y les fue, de esa manera Dios se comunicaba con el hombre. ¿Sí? Dice, pero ahora en el versículo 2 dice, en estos postreros días. ¿Qué son postreros días? Postreros quiere decir los últimos días. En estos últimos días, dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? Dios nos ha hablado por el Hijo. O sea que Dios se hizo hombre en Jesús y vino y nos habló personalmente. Aunque nosotros no estuvimos ahí, pero hubo mucha gente que conoció a Dios en persona. Imagínense. Porque todo aquel que vio a Jesús, ¿vio a quién? A Dios, al Padre. ¿Sí? Que fue lo que Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo tengo contigo y aún no me conoces. Porque Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y con eso basta. Pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Sí? Así que Él nos habla hoy. Dios nos habla ahora por medio de su Hijo. ¿Sí? Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de principio a fin, ¿de quién habla? De Jesucristo. ¿Sí? Y para poder conocer a Dios, necesitamos conocer ¿a quién? A Jesucristo. Nadie viene al Padre si primero no viene ¿a quién? A Jesucristo. Si conocemos a Jesucristo, conoceremos ¿a quién? Al Padre. La Biblia completa de principio a fin habla de Jesús. ¿Sí? Así que es Jesús el que nos habla hoy. Y todo lo que está escrito aquí viene de Jesús, viene de Dios. Amén. Así que por esa razón ya en estos tiempos Dios no nos habla de esa manera. Amén. ¿Sí entendiste, Misael? Sí. Ok. Quiero añadir algo. A ver. No para no contradecir, pero a nosotros pues, nos habla por la palabra de Dios porque la tenemos. Pero hay lugares donde no está la palabra de Dios. Por ejemplo, los musulmanes. Y yo he mirado muchos testimonios donde Dios le habla a la persona, no para darle nueva revelación, sino para decirle, yo soy el Dios verdadero. Entonces ya la persona dice, estoy equivocado, tengo que buscar a Jesucristo. Y es algo que se mira, y como digo, es nomás para decir, yo soy el Dios verdadero, búscame. ¿Ya? Pero no, dar nueva revelación si fuera algo equivocado. ¿Ya? Sí, como dije hace un rato, Dios le habla a todo el mundo por medio de la creación. ¿Sí? Cuando una persona que en verdad busca a Dios, ¿verdad? Pero no le conoce, el simple hecho de ver
de ver la creación, dice uno, ¿cómo es posible? Esto no se hizo solo, alguien lo hizo, ¿sí? Ayer estaba en mi casa, ¿verdad? Estaba ahí trabajando cerca del garage y hay una gallinita que anda por ahí, ¿verdad? Y siempre que abro el garage, como ahí está una bolsa de alimento, la gallinita llega, ¿no? Y empieza a picotear el costal, ¿no? Ta, ta, ta. Y ya le digo, ¿tienes hambre? Y ya agarro un puñito de semillas y se lo echo, ¿no? Y ayer hice eso y la estaba observando, ¿no? Y dice, cuán grande es Dios, ¿no? Que este animalito, ¿verdad? O sea, actúa por instinto, ¿verdad? Porque no piensan, ¿verdad? Pero pareciera que piensan, o sea que... y luego veo la cabecita pequeñita y digo, hace todo eso en esa, en esa pequeña cabecita, ¿no? Hace todo eso y se guía sola y anda por allá y, o sea, es increíble. Y eso, pues, digo, cuán grande es la creación de Dios. Y eso es solamente en esa gallinita, pero cuando ponemos nuestros ojos en todas las cosas, ¿sí? Podemos decir, esto no se hizo solo, alguien lo hizo, alguien lo diseñó en este caso de la gallinita, para que haga lo que hace pues, por sí misma, ¿sí? Y así. Dispense, pero ahorita que dice eso, yo ayer una ardilla llegó a la casa y yo caminando siempre recojo las cestas de los pinos, esas. Préndalo. Tengo una canasta ahí, hermana, llega esa ardilla a agarrar esas piñas y a comer. Y yo, hermana, ve, también igual viendo eso. Ahorita me acordé de eso, como hasta se echa así y está mirando. Qué cosa. Sí, y luego cómo la agarran y la comen. Sí, qué hermoso. Así es de que Dios le habla a la persona que no conoce de Dios, que no conoce de la Biblia, le habla por medio de la creación, ¿sí? Aquella persona que puede ver la creación y decir, alguien hizo esto, y ese alguien que hizo esto es sumamente poderoso, sumamente inteligente y sumamente creativo, ¿sí? Porque podemos ver todos los colores, la variedad de plantas, la variedad de animales, la variedad de semillas. O sea que Dios no se limitó solamente a crear una cosa o dos cosas de algo, sino hay una gran variedad de todas las cosas. ¿No es así? Amén. Pero Dios puede hablarle a cualquier persona, porque recuerden, Dios es soberano. Y si a Él le place hablarle directamente a una persona por sueños o directamente, lo va a hacer. Amén. ¿Alguien más? Tengo una pregunta. A ver. En el arca de Noé, ¿por qué dice que habían unos animales limpios y unos que no eran limpios? Como que es el significado de eso. Y eran como 8 pares o 7, creo. 7 limpios y luego one pair que era unclean. ¿Cuál es el significado de eso? ¿Que había animales limpios y no limpios? Yo creo que la víbora, hermano.
Bueno, ustedes saben que Dios le prohibió a Israel a comer de ciertos animales, ¿sí? No porque fueran malos, sino porque también aún detrás de la dieta que Dios le dio a los judíos, había un propósito y una enseñanza, ¿sí? ¿En dónde está ese pasaje? Gen- Génesis 7:2. Oh, sí. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ok. Ok. Parece que los animales limpios eran de aquellos animales que se podían utilizar para sacrificio, ¿sí? ¿Eh? Para ofrenda y sacrificio. Y los animales no limpios pues no eran los indicados para hacer llevar a cabo ese sacrificio. Ujú. Entonces ocupaba como extra para los sacrificios y luego los otros para popular toda. Sí, lo los que era. otros como no se iban a usar para sacrificio, pues no se necesitaban muchos, pero los que se iban a ocupar para sacrificios, pues sí, tenía que haber más de esa especie, ¿no? Ahora tengo otra pregunta. En el Antiguo Testamento vemos como mucha religión, dice como Noé hizo un altar, bueno, alabó a Dios, creo dice, y luego Abraham hizo un altar también. ¿Eso es algo que debemos hacer hoy o cómo se define ser religioso y el creyente debe ser religioso? No, el creyente no debe ser religioso, ¿sí? Porque el conocer a Dios no debe ser una religión, debe ser una ¿qué? Relación, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes una relación o una religión con tus padres. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Relación? ¿Relación por qué? Porque estamos en comunicación, en comunión, cerca. Sí, ¿verdad? Porque hay tú hablas, ellos escuchan, ellos hablan, tú escuchas y hay una armonía, una relación, comparten ideas, pensamientos, ¿verdad? Pero en una religión, ¿verdad? Solamente el religioso habla, pide, dice, ¿sí? Y por eso las religiones por lo regular se basan en rezos, ¿sí? Cosas que son, ¿qué? Repetitivas. Pero imagínate que tú todos los días le dijeras lo mismo a tus padres. ¿Qué te dirían? Ya cállate, pareces grabadora. Que no sabes otra cosa, no puedes decir otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está pasando ahí es que solamente tú te estás comunicando con tu deidad, con tu Dios, ¿sí? Y estás haciendo las cosas que a ti te parecen que a tu deidad le gustan o quiere escuchar o quiere ver, solamente depende de ti, ¿sí? No escuchas, no hay la comunicación o ¿cómo dice?
el ciclo de comunicación donde tú escuchas a Dios para ver qué es lo que a Él le place, qué es lo que no le place, cómo es que quiere Él que tú vivas, ¿sí? Entonces hay una relación, tú también le comunicas tus necesidades, tus deseos, ¿sí? Hay una relación, ¿sí? Que va a ir creciendo más y más. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. No que nosotros siempre nomás le estemos dando instrucciones a Dios e informándole lo que queremos, lo que nos molesta, lo que queremos que Él haga por nosotros o sea, algo inorgánico. Eso no lo podemos hacer con una persona. Imagínense hacerlo con Dios, que aún conoce nuestros pensamientos, aún antes de que se los comuniquemos. Así que, por eso, ¿cuál era la pregunta? Hacer un altar. Oh, el altar, ¿sí? Los altares en los lugares altos, ¿verdad? Pues siempre el hombre ha creído que en lo alto está más cerca ¿qué? De Dios. Así que por lo general en la antigüedad siempre hacían los altares en las montañas, en los lugares altos. Y esa era la manera de que los que sabían tenían que traer un sacrificio primero, ¿sí? Como Caín y Abel, ¿sí? Porque eso fue lo que Dios había pedido, que para podernos acercar a Dios teníamos que acercarnos a Él por medio de un sacrificio, ¿sí? Pero un sacrificio no el que nosotros querramos, sino el que Él había estipulado, ¿sí? Por eso Abel trajo corderito para sacrificio, para poder hablar con Dios, para poder acercarse a Dios. Cuando Jesucristo cumplió, ¿verdad?, lo que es el significado de traer ese sacrificio, por eso es que ahora podemos hablar directamente a Dios, porque el sacrificio ya ha sido presentado, ¿sí? ¿Cuál fue el sacrificio? Jesucristo, el Cordero de Dios. Cuando Él murió en la cruz, el velo del templo, ¿qué? Se rasgó, ¿sí? Porque ya no necesitábamos a un sacerdote para hablar a Dios. Ya lo podíamos hacer directamente y lo podemos hacer hoy en día directamente. Pero siempre que creamos ¿en quién? En Jesús. Porque Él es el cual los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Él para podernos acercar a Dios. De otra manera, nadie podía acercarse a Dios si primeramente no traía un sacrificio. Recuerden que Dios es santo y el sacrificio de animales que antes existiera para cubrir los pecados y poderse acercar a Dios. Pero ahora con Jesucristo no solamente ha cubierto nuestros pecados, sino que nos ha ¿qué? Limpiado nuestros pecados. Y ya limpios de pecados, podemos acercarnos directamente y dirigirnos directamente a Dios. Amén. Maravilloso, ¿no? Cuando uno entiende esas cosas y la relación que hay entre una y otra cosa, se aclaran muchas cosas, ¿no? Hermano, pero después de que la serpiente engañó a Eva y todo lo que hizo, la llevaría Noé para el arca, y iría también a lo mejor sí, porque hay muchos todavía hasta la fecha. ¿Cómo no? Ya había pecado, ¿no? Hecho pecar a Adán, a Eva. Y después que ya así iría también la serpiente al arca de Noé, también la llevaría para salvación del agua. Si una serpiente entró al arca. No, sí, también iría después de que hizo con Adán y Eva. Sí, entraron. Pero recuerden, la pregunta es si en el arca de Noé entraron serpientes. Pues sí, hermano. Pues sí. La llevó ya, después de que hizo tanta cosa, la
Bueno, es que la serpiente en sí, las serpientes en sí no es que sean malas, sino realmente Satanás la usó, ¿sí? Ah, pero no es porque las serpientes sean malas en sí, ¿verdad? Sino por lo que Satanás tomó. Además, las serpientes eran muy hermosas, ¿sí? Y tal vez más de lo que son ahora. Y, pero fue porque Satanás la utilizó, ¿sí? Pero eso no tenía nada que ver con las demás serpientes. ¿Sí me explico? Quería yo añadir que cuando uno se vuelve religioso, eso es idolatría, Sí. porque es algo que estorba a Dios y es lo que así empezaron los fariseos y al último totalmente rechazaron a Dios porque estaban más enfocados en su religión y el poner leyes estrictas a la iglesia o decir tenemos que hacer eso, tenemos que hacer aquello. No, es como usted dice, tiene que ser una relación. Sí, porque en la religión, el religioso pone su confianza más en la creación que en el creador, ¿sí? Y ahí ya no, ya se invirtieron las cosas. La confianza la debemos de poner ¿en quién? En el creador, no en las cosas creadas. Las cosas creadas fueron creadas solamente para que veamos la gloria de Dios, ¿sí? Por eso Romanos nos dice ahí que Dios muestra su poder por medio de las cosas que creadas. Y podemos ver su poder por medio de las cosas que Él creó. Pero las cosas que Él creó no son Él, ¿sí? Porque hay ciertos movimientos también que dicen, Dios está en todas partes, está allí, en aquello, en todo lo que Dios creó, ahí está Dios. O sea, tampoco, ¿no? Porque también hay que distinguir que Dios es Dios y lo que Él creó, lo creó con un propósito, ¿sí? No para que creamos que Dios está en todo lo que creó y por eso vemos un pajarito y lo vamos a adorar porque ahí está Dios, ¿sí? No. Porque entonces ya nos salimos de la verdadera adoración, ¿sí? Ya estaremos adorando lo creado y no al Creador. Amén. Y Dios no comparte su gloria con nadie ni con nada. Amén. Yo tengo una perspectiva A sobre ver. eso y eso es que pues creo que siempre hay dos lados a una moneda y no es decir que nosotros debemos de decir pues no, de lo que yo he aprendido mucho como y especialmente este año que he estado leyendo bastante y es el año que yo digo que he leído más la Biblia que cualquier otro año y cuando uno ve lo que dice la Biblia pues uno puede encontrar un balance neutral concerniente a lo que es la religión y lo que es una relación con Dios, porque hoy en día en las iglesias modernas se predica, esto no es religión, esto es una relación. Pero a veces se encuentra la iglesia moderna o contemporánea en una situación donde por el rechazo de la palabra religión y relación, todo se convierte en algo opcional. Es decir, que hay falta de reverencia por Dios. Hay falta de entender que Dios es fuego consumidor. Entonces, dentro de la definición, si uno habla de definición de religión, porque yo tenía esa pregunta hace meses, dice, religión es el sistema en el cual obra la relación con Dios o con su Dios, así en énfasis general. Entonces, cuando yo pienso en religión, hay gente que ha abusado de religión en el cual se convierte al legalismo, pero también hay religión puro, como dice Santiago, en el cual se puede definir como religión, pero no es el aspecto de que uno está repitiendo oraciones y vacío, porque si uno pues lee la palabra, Dios nunca está rechazando la religión, está rechazando religión vacía.
Y yo creo que lo que falta hoy en día es mucho de entender que no simplemente pues decir, oh, pues solamente es una relación, sino de entender que sí, nosotros es religión porque dentro de sí mismo se encuentra esa relación. Y para decir, pues no es religión. Bueno, al conjunto de leyes, por ejemplo, el conjunto de leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Era lo que estás hablando tú, una religión, ¿sí? Pero recuerden que a Israel le pasó. Ellos, y le puede pasar a cualquier persona, porque ellos hacían los sacrificios de animales, pero lo hacían ya de una manera que repetitiva, ya no, sin saber el significado detrás de lo que estaban haciendo, ¿sí? Entonces, lo que era la religión verdadera que Dios les había dado a ellos, basado en el sistema de ofrendas, sacrificios, fiestas y todo eso, llegó a hacerse muy mecánicamente, ya no entendiendo el significado que estaba detrás de cada una de esas cosas. Y eso puede suceder hasta el día de hoy. Como les digo, podemos venir a la iglesia solamente para cumplir, es domingo, pues tengo que estar en la iglesia de 10 a 2:30, ¿no? Y venir y sentarse ahí y estar pensando otras cosas y ya terminó, ya cumplí, ya me voy, ¿sí? Y eso puede suceder, ¿sí? ¿Por qué? Porque venimos ya nos hemos mecanizado, robotizado, y simplemente lo hacemos como religión, algo repetitivo. Nos olvidamos del significado de venir a la iglesia. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Sí? Se nos olvida porque con el paso del tiempo se convierte nomás en un hábito vacío, como decías tú, una religión vacía, sin contenido, sin propósito, simplemente para cumplir algo que debemos de hacer en ese día. ¿Es algo así? Sí, similar. Yo nomás digo, pues, sí, porque la Biblia pues nos demuestra que el rumbo a la religión y enfocarnos tanto en religión convierte algo que es puro a, como dice, un sistema donde perdemos la vista, venimos por costumbre, no por ciertas cosas, pero yo nomás digo esto para identificar lo que significa religión, porque religión pues tiene un significado no en lo cual nosotros vemos que la gente, podemos decir, oh, son religiosos, sino que lo que la Biblia dice, la Biblia utiliza religión, como Cristo mismo dice, guardad mis mandamientos. Eso no es opcional, si somos hijos de Dios vamos a guardar sus mandamientos, no por costumbre, pero lo vamos a guardar porque amamos a Dios por lo que Él ha hecho por su gracia. Entonces, eso es lo que yo quiero pues dar a entender, porque por tanto tiempo yo decía, no, es una relación, no es religión. Ya cuando uno empieza a leer, dice, no, pues guardar los mandamientos, Cristo nos está llamando a hacer algo, no por obligación, pero por amor a Él. De todos modos, es un sistema religiosa, porque es lo que contiene el orden. Al sistema porque tiene que tener estructura. Sí, eso. ¿Sí? A eso le podemos decir religión, ¿sí? Porque es sistemática, tiene estructura. Es como nosotros tenemos huesos, ¿verdad? Si no tuviéramos huesos, seríamos una bola de carne nomás, sin figura. Y la religión también, si no tuviera estructura, pues nomás sería ahí como una bola de carne, ¿no? Pero sí, ya teniendo estructura, tiene forma, porque aunque no seamos religiosos, sí tenemos esa estructura, ¿sí? Esas enseñanzas, la doctrina, todo eso, los fundamentos. Y todo eso es parte del sistema, ¿sí? Que nos ayuda a hacer lo demás, ¿sí? Y no lo hacemos, decimos que una persona es religiosa porque hace las cosas repetitivamente sin entender lo que está detrás de lo que está haciendo. Porque si la persona por ejemplo,
no por criticar, pero en cierta manera sí, ¿verdad? Si vamos, por ejemplo, a un servicio a la misa, pues, de la Iglesia Católica, ¿sí? Vemos que ahí todo es, ¿qué? Repetitivo, es lo mismo, ¿sí? Y es muy ceremonial. Y la mayoría de la gente que va ahí ni sabe qué es lo que se está haciendo ahí. No saben, solamente el que está allá enfrente, el padre sabe tal vez lo que está sucediendo y por qué está haciendo todas esas cosas. Pero los que están ahí no saben, nomás van y observan y se paran, se sientan, se hincan, se paran, repiten y ya, se salen sin ningún cambio en su mente, en su actitud, en su corazón, ¿sí? Eso es religión vacía. Pero la religión verdadera es cuando entendemos las cosas detrás de todo lo que hacemos y nos debemos de preguntar ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? ¿Por qué esto? ¿Sí? Para entender por qué debemos de hacer esas cosas. ¿Amén? Amén. Porque Santiago 1 también dice, el versículo 26, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura es sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es el diario vivir. Sí, porque la religión sería nomás ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero la religión pura no es nomás saber eso, sino ponerla en obra, ¿no? Amén. Vemos la necesidad, ayudamos a la viuda, al huérfano, al enfermo, al que está en prisión, a todos esos, ¿sí? Estamos poniendo ahí no solamente estamos diciendo debemos llamar a nuestro prójimo y ya, eso sería la estructura, la religión, pero ya llevarla a cabo es ponerla en acción. Sí. Y es porque digo que en mis ojos de estudiar, pues debe de haber ese balance de, sí, es religión, pero también es relación. Porque de la misma forma que si uno se mete mucho en religión y lo convierte en un sistema, de la misma forma, como ya mencioné en las iglesias modernas, los que dicen, oh, no es religión, es una relación, y se encuentra todo tipo de pecado dentro de esas iglesias. Hay mucha homosexualidad, eso es lo más grande, el pecado más grande que se encuentra donde no hay arrepentimiento. Está lleno de gente hombres aquí en iglesias aquí en Los Ángeles, en iglesias grandes, y están entrando con sus purses y sus dedos pintados y dentro de la iglesia. Eso existe. Y eso son las iglesias, de relación, Dios te ama, Dios. Y quitan el propósito de ser cristiano, de arrepentimiento, de creer en Cristo, de entender eso, la condenación, la salvación. Entonces, sí, siempre hay extremos. Y debe de haber siempre un balance. No nos podemos decir, todos los extremos por lo regular son malos, ¿sí? Ya sea que nos vamos para un lado o para el otro. Y eso de relación, pues si lo llevamos al extremo, pues también quiere decir que Dios ya no le preocupa lo que tú hagas o cómo vivas, simplemente ten una relación con Él a tu manera, ¿sí? Se olvidó de la estructura, de lo que Dios manda, de su palabra, de lo que Dios quiere y cómo debemos de comportarnos, ¿sí? Porque ya nos fuimos al extremo de nomás la relación, ¿sí? Sí, entonces es como cuando tenemos un amigo, ¿verdad? Una amiga, ¿verdad? Y vemos las cosas que esa persona hace y no le decimos nada, ¿sí? O sea, todo lo que haga está bien, es mi amigo, es mi mejor amigo, así que todo lo que haga, pues está bien. Yo no te voy a juzgar, si tú quieres hacer eso, pues hazlo. Sí, esa no es una buena relación, ¿sí? No sería una buena amistad, ¿o sí? Porque si verdad amamos a esa persona en amistad y vemos que está haciendo algo mal, tenemos que decirle algo, ¿sí o no? Amén. Amén. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. ¿No más preguntas?
No más respuestas. Bueno, vamos a... ¿Es una pregunta? No, nomás les quiero recomendar, ¿verdad? Que a veces cuando no entendamos bien un pasaje de la Biblia, es bueno ver otras traducciones. Y una que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Cuando no entiendo un pasaje, es la traducción en lenguaje actual, porque esa, ¿verdad?, nos traduce a nuestro lenguaje de hoy día, ¿verdad? Bien clarito. No sé si ya la han leído, ¿verdad? Pero se la recomiendo mucho esa traducción. Y la otra... Dios habla hoy. ¿Ah? Dios habla hoy. Sí, también esa es muy buena. O la Biblia, ¿cómo se llama? De las Para Américas. Todos, creo que es la otra. La otra sería, bueno, la otra comentario es lo que decía nuestra hermana de que si las serpientes entraron en el arca, creo que es lo que dijo, hermana. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí donde leíamos el pasaje, ¿verdad? Dice que 7 animales, ¿verdad? Puros fueron los parejas, hembra y macho y hembra, ¿verdad? Entraron. Y una sola pareja de los animales inmundos, como dice ahí, Génesis 7:2. Si leemos desde el principio, porque ahí le falta, ¿verdad?, esa traducción, ¿verdad? Ahí nos lo aclara cuáles fueron los que entraron. 7 parejas de animales limpios y una sola pareja de impuros, ¿verdad? Y ahí están las serpientes. ¿Cómo sabemos? Porque en Levítico capítulo 11, si queremos ver la lista de todos los animales impuros, pues ahí en Levítico 11, del 1 en adelante, ahí podemos ver toda la lista nos da la lista de todos los animales impuros. Sí, los puros e impuros. Es todo. Dios bendiga. Amén. Bueno, pues, si no hay más preguntas, no más respuestas, vamos a ponernos de pie y ser despedidos de la escuela dominical este día. Orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta hora que pasamos meditando, estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos